Siente, por favor, no se me siente. Lucas capítulo 8, versículos del 15 en adelante. Lucas capítulo 8, versículos del 15 en adelante, por favor. El tema de ahora es juicio a nuestros oídos. Ese es el tema de ahora. ¿Juicio a qué? A nuestros oídos. Ayúdeme ahí con esa pantalla, por favor, que ahí me roba palabra, ¿verdad? Lucas capítulo 8, versículos del 15, vamos a leer hasta el 21. Póngale mucha atención, mis queridos hermanos, porque la verdad es que todos tenemos 5 sentidos, ¿verdad? Algunos dicen que tienen 6, pero yo lo que digo que son metidos, ¿verdad? Eso es lo que tienen, pero definitivamente nosotros percibimos el mundo por nuestros sentidos, ¿verdad? Y uno de esos sentidos es el que se encarga de escuchar el mensaje del Evangelio. Y Dios quiere que demos fruto y Dios quiere que pongamos atención. Así es que vamos a ver qué es lo que el Señor tiene para nosotros, capítulo 8, versículos del 15 en adelante. ¿Lo tenemos todos? Dice así la palabra del Señor. 8, permítame, Lucas 8, versículo 15. Ahí estamos. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nadie que enciende una luz la cubre con una vasija, ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero para que los que entran vean la luz. Porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado. Repita eso. Porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a la luz. Mirad pues cómo oís. Repita. Mirad pues cómo oís, porque a todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene, y a todo el que no tiene, y a todo el que no tiene, dice, aún lo que piensa tener se le quitará. Entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, porque no podían llegar hasta él por causa de la multitud. Y se avisó diciendo, tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Él entonces respondiendo le dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Oyen la palabra de Dios y la hacen. Vamos a orar. Oh buen Dios y Padre nuestro, gracias Dios te damos en esta tarde, Padre, que tu Santo Espíritu nos bendiga y nos permita, Dios, aprender un poquito más. Gracias porque tu palabra nos enseña, Padre. Tu palabra es lámpara y luz para nosotros. Ayúdanos que tu Santo Espíritu nos bendiga tremendamente en esta tarde, Señor. Gracias, Padre. Háblanos al corazón. Te lo suplicamos en Cristo Jesús, nuestro Señor. Todos decimos amén y amén. Pueden sentarse, por favor. Bien, mis queridos hermanos, como decía hace un rato, pues todos tenemos 5 sentidos, ¿verdad? Vista, oído, gusto, tacto y olfato, ¿verdad? Así percibimos, como niños, ¿verdad? Cuando estábamos pequeñitos, todo a la boca, todo a la boca. Y no es porque hayamos sido cochinos o no, como decían allá en mi pueblo, sino que esa es la forma de conocer las cosas, ¿verdad? De luego íbamos creciendo, las vamos tocando, las vamos oliendo. De hecho, vamos caminando y de repente usted siente el olor a la comida y a comida que le gusta, inmediatamente le da hambre, ¿no? ¿Verdad? Porque el cerebro rápido, percibimos todas las cosas así. Esa es la manera como la información llega a nuestro cerebro. Nosotros la utilizamos, la procesamos y de eso que nosotros percibimos, nosotros tomamos decisiones. Así es que, amados hermanos, la palabra de Dios es un mensaje. El Evangelio es un mensaje. Y es un mensaje, amados hermanos, que requiere ser escuchado, pero también requiere una respuesta. Una vez decía un pastor, vive el Evangelio y de vez en cuando predica. Pero lo que pasa es que el Evangelio es algo que tiene que ser predicado. Es bueno que el predicador viva, ¿verdad? Tenga un testimonio conforme a lo que la palabra de Dios dice, pero no es la vida del pastor, no es el testimonio del pastor lo que cambia el ser humano, sino que el mensaje del Evangelio. Es algo que usted escucha,
Tan es así, amados hermanos, que hemos conocido siervos del Señor que tienen una vida personal desastrosa, pero su mensaje sigue llegando al corazón de las personas y transformando la vida de mucha gente que escucha el mensaje. Todos criticamos, ¿verdad? Y ahora con las redes sociales, la vida personal del pastor. Y está bien y no. Pero lo que importa es el mensaje del Evangelio, la palabra de Dios. Eso es lo que hace que la vida de las personas cambie. Si nosotros consideramos que es el buen testimonio del mensajero, estamos dando una señal equivocada, porque pensaríamos que el pastor es un buen hombre y que el pastor es salvo porque se porta bien. Y nadie por portarse bien es salvo. Todos somos salvos por escuchar el Evangelio, por tomar el Evangelio, por creer el Evangelio, por obedecer el Evangelio. Y nosotros no obedecemos el Evangelio todos los días. No, lo obedecimos una vez y recibimos a Cristo en nuestro corazón. De ahí para allá seguimos obedeciendo toda la palabra del Señor. Pero el Evangelio es para salvación. Entonces ahora, amados hermanos, vemos un episodio en el cual el Señor Jesucristo estaba enseñando como siempre. Y fíjense, amados, que antes de esta enseñanza está la parábola del sembrador, y eso hemos hablado muchísimas veces, hemos compartido esa parábola tan hermosa cuando nos habla de los 4 tipos de tierra que existe al escuchar la palabra. ¿Verdad? Algunos que definitivamente es un otro, total al mensaje de la palabra. Otros lo escuchan con entusiasmo, pero cuando vienen las tentaciones, cuando vienen los problemas, desechan todo. Y luego otros que lo reciben todavía con más entusiasmo, pero cuando vienen las dificultades de esta tierra, y las tentaciones, decidimos dejarlo para darle gusto a nuestro cuerpo, a nuestros deseos carnales. La situación que estos, tanto el que escuchó y no tomó el mensaje, el que escuchó, tomó el mensaje, pero lo soltó porque no habían presiones o porque habían tentaciones, esas 3 tipos de tierra nunca dieron fruto. Nunca. Y la parábola se trata de 3 cosas. De la semilla que es la palabra, la semilla que es la palabra, la tierra que es la que recibe la semilla, y del fruto que testifica de que esa semilla recibió la palabra. Recibió la palabra. Entonces, no basta con que usted escuche, no basta con que usted venga, sino que es necesario que esa semilla germine en su corazón, que usted reciba el mensaje y sostenga el mensaje hasta dar fruto. Nunca jamás la salvación, la Biblia no lo enseña, que la salvación sea por obras, pero si el Señor Jesucristo nos dijo, por sus frutos los conoceréis. Entonces nos obliga a nosotros, primero, a ver a las personas que nos hablan, a las que dicen que son creyentes. Nosotros estamos obligados, si nos interesa la vida de las personas, a ver qué tipo de vida tienen. Porque mucha gente dice ser, pero el Señor Jesucristo nos dijo, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Entonces, no todo el que venga con un título de creyente es verdaderamente un creyente. Puede ser un religioso, puede ser un afiliado a una organización, puede ser alguien inclusive muy activo, porque en sí hay personas que son sumamente activas y colaboradoras, y de repente uno se confunde, pero no es eso. Es que la palabra verdaderamente germine, y la palabra germina cuando ha llegado hecha raíz y comienza a transformar nuestro corazón. Amados hermanos, y ahora el Señor Jesucristo nos está, si usted lo toma así con mucha intención, nos está presionando a nosotros a que pongamos atención en la manera como nosotros oímos. Mire cómo termina, por favor, el versículo 15, que es la parábola del sembrador. Mírelo, de ahí tuvimos que haber comenzado la lectura. Oiga esto, por favor. Mas la que cayó en buena tierra
estos son los que de corazón bueno y recto, ¿qué pasa? Retienen la palabra ¿qué? Oída y dan fruto con perseverancia, es decir, un fruto que permanece. Amados, el cristiano, oiga esto por favor y póngame atención. El cristiano, el verdadero cristiano, el nacido de nuevo, está hecho para perseverar. Un cristiano que se aparta, una persona que se llamaba cristiano, la Biblia enseña en Primera de Juan que dice que era necesario que salieran de nosotros para que nosotros supiéramos que no eran de nosotros. Y si no son de nosotros, la Biblia dice que son del maligno. El Señor Jesucristo le dijo a los fariseos, a los religiosos de su tiempo, les dijo, vosotros sois, en Juan 8:44, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Y ellos tenían bandera religiosa, eran los religiosos más respetados de su época. Entonces nosotros no podemos solamente venir a la iglesia y desinteresarnos. Yo tengo ratos de estarle dando al mismo punto, amados hermanos. Yo puedo orar por usted, pero yo no puedo hacer las cosas que a usted le corresponde hacer. Yo puedo desear, mire, inclusive, por ejemplo, yo tengo un perrito, ¿no? Y yo le compro medicinas porque tiene una piel que fácilmente le da alergias. Pero no importa que le compre las medicinas. ¿Qué tengo que hacer? Dárselas. ¿A qué perro le gusta tomar medicina? ¿A quién le gusta tomar medicina? Olvídese de perro. ¿A quién le gusta tomar medicina? Pero esa medicina tiene que entrar. Yo no puedo hacer lo que le corresponde hacer a usted. Yo no puedo hablar lo que a usted le corresponde hablar. La Biblia dice que si confesamos, es decir, que yo puedo tener todo el deseo, pero es usted quien tiene que confesar. Es usted que tiene que preocuparse por su propio cambio diario, de su lucha diaria. Veíamos hace unos días que nueva vida implica la muerte, y es una muerte que usted tiene que provocar, la muerte de sus pasiones, la muerte de sus deseos, la muerte de que usted quiere seguir haciendo lo que no debe de hacer. Amados hermanos, si usted sabe que ciertas actitudes, que ciertas conductas lesionan su vida espiritual, usted debería de proveer todo lo necesario para que eso no pase. Pero ¿qué pasa? Nos juntamos con las mismas personas, hablamos de la misma manera, nunca buscamos crecer. Algunos están inscritos en el gimnasio desde hace un año y han ido 1 y 2 veces, y usted podrá decir, de nada sirve inscribirse. Claro, no va. ¿Y para dónde? No es por estar inscrito, es por ir y hacer ejercicio. ¿Y por qué cuesta hacer ejercicio? Porque no estamos habituados a hacerlo. No estamos habituados a hacerlo. Y entonces tenemos nosotros que convencernos y darnos ánimo, porque usted no puede esperar que alguien le dé ánimo para ir y hacer ejercicio. No se puede, amados. Y la vida en el Señor es exactamente la misma. Usted tiene que tomar la decisión de lo que escuche. Ahora, sigamos por favor. Mire lo que dice el versículo 16. Dice, nadie que enciende una luz la cubre con una vasija, ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero para que los que entran vean la luz. La Biblia dice que una sola es la condenación. Oiga esto y póngame atención. No es portarse bien, no es venir a la iglesia, aunque nos alegramos que usted se porte bien y que venga a la iglesia. Pero la Biblia dice que la luz vino al mundo y que los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Es decir, sus intenciones, sus propósitos, sus metas eran lejos del Señor. Y entonces la condenación no es no hacer lo bueno, no es hacer lo malo, es rechazar la luz. Entonces cuando la luz entra en mí, la luz lo que hace es que identifica todo lo malo que hay en mí. Cuando usted lee la palabra, imagínese con que los proverbios están hechos como para que usted lea un capítulo al día. 31 capítulos tiene el libro de proverbios.
Usted debería de leer al menos un capítulo diario. Y le da consejos y le muestra cuál es el deseo de Dios para usted en su conducta diaria. Amados, si usted lee el proverbio, usted ve cuántas cosas tiene deficientes. Y cuando usted comienza a iluminarse con la palabra, comienza a salir todo lo que está mal. Y entonces el Señor Jesucristo dice, es que nadie mete luz en su corazón para que esté oscuro. Y la luz va a iluminar. Hay lámparas que lo que tienen es una pantalla, ¿verdad? El foco está dentro, el foco emite la luz y la pantalla, digamos así, que controla la luz. Pero cuando la pantalla está sucia, cuando usted enciende la luz, ve todas las manchas de la pantalla. Pues cuando la palabra entra en usted, póngame atención, cuando la palabra entra en usted, la palabra misma le enseña a usted todas las cosas que hay que cambiar. Y nadie introduce la palabra en su vida para ignorarla. ¿Está conmigo? Porque eso es irrespetar a Dios, que es el dueño de la palabra. Usted escucha la palabra. Mire, lo peor que usted podría hacer es venir a la iglesia, escuchar el sermón y por aquí, como decía mi madre, a ti por un oído te entra y por el otro te sale. Y no pasó nada. Y no hubo un cambio. Entonces, amados hermanos, nosotros escuchamos, nosotros somos los responsables de mantener lo que escuchamos, de permitir que lo que escuchamos genere vida en nosotros. Y dice después, oiga esto, versículo 17, porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a la luz. Amados y queridos hermanos, la palabra exhibe todo. La palabra deja desnudo nuestro corazón. Y por más que usted quiera resistirse, la palabra le enseña. Y la Biblia dice que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. ¿Por qué no cambia un hermano? ¿Por qué no cambia un creyente? Alguien que se llama creyente. Porque no introduce la palabra, porque no medita la palabra. Porque no está como hay ciertos animales, ¿verdad? Una vaca y todo. Ellos tienen dos estómagos y ellos pueden rumiar su propia comida. Comen, la tragan a un estómago y de un estómago la pasan a otro y luego aparece la vaca que no estaba comiendo, de repente sigue comiendo. Porque vuelve a traer, se llama el bolo alimenticio, lo vuelve a traer y sigue masticándolo. El cristiano, amados hermanos, debería de hacer lo mismo. Escuchar la palabra. Y por eso es que es importante que traiga Biblia, brother. Y si usted tiene, pues si la tiene electrónica, pues márquela allí. Y vaya a rumiar la palabra para que la palabra haga rema en su vida y cuando se ilumine algo que está malo, usted pueda trabajar en usted mismo para sacar de su vida lo que le estorba en su vida cristiana. Eso es lo que el Señor Jesucristo está diciendo, amados. Tenemos, amados, la palabra tiene que lucir en nuestros corazones. Y mire, y si Dios lo llamó a usted, y si Dios lo tomó a usted, óigame y póngame atención y se lo estoy diciendo con tiempo, aunque quizás para algunos será ya tarde. Lo que sea, lo que estorbe para oír la palabra, lo que estorbe para vivir como cristiano, Dios en su momento lo va a cortar. Para que usted dé fruto si Dios está verdaderamente interesado en que usted dé fruto. Y entonces dice, oiga esto, versículo 15. Mirad pues, y aquí viene la amenaza. Mirad pues cómo oís. Parece raro, ¿no? ¿Y cómo oigo? Dices, tengo dos oídos nada más. Es que no se trata de los oídos, se trata de la atención. Se trata de lo que usted está, cómo usted está concentrado en lo que está escuchando, cómo usted retiene lo que está escuchando.
Y definitivamente cuando usted está hablando con alguien, ¿verdad? Usted quizás cortésmente lo escuche, se sienta y le sonríe, pero si no le importa nada a la persona o las cosas que le están diciendo, usted solo hasta aprende a hacer, ¿verdad? Aprende a medir las pausas de las personas y cuando ve que dejó de respirar, que está respirando, usted dice, oh, sí, sí. Por ejemplo, mi esposa, ella sabe cuando no le estoy poniendo atención por alguna razón. Me está hablando y yo estoy en otra cosa, tenemos que hacer esto, tenemos que hacer lo otro. Y ella va a contarme y de repente se me queda viendo. No me has puesto atención para nada, ¿verdad? Amados hermanos, si mi esposa puede discernir eso de mí, ¿qué podrá discernir el Espíritu Santo de usted? ¿Por qué no oímos la palabra? ¿Por qué? Y no se trata de que no percibimos los sonidos, las ondas sonoras. Se trata de que me interese lo que Dios dice de mí. Y no se trata ni siquiera del pastor, se trata de la voz de Dios. Si usted no lo valora, no lo escucha. Si usted no lo valora, no lo aprende. Si usted no lo valora, no lo vive. Y ya no digamos que no lo valore, que no lo quiere. Y a veces confundimos el ser creyente con venir a la iglesia. Venimos a la iglesia para escuchar la palabra, pero para ponerla en práctica todos los días. Y por eso es que el Señor, mirad cómo oís. Y aquí está el problema, amados. Aquí está el problema. Nosotros sembramos, nosotros situamos nuestros intereses en las cosas de ahora, ¿verdad? Las cosas que verdaderamente nos interesan para nuestro diario vivir. Una vez estaba hablando con una hermana, ¿verdad? Y estaba compartiendo la palabra. Hace años ya comenzábamos la iglesia y le estaba, según la Biblia, cuáles deberían de ser las actitudes que debía de tener para mantener su matrimonio porque estaban pasando problemas. Y mire, yo me esforcé por hacerle un esquema allí mismo de la palabra de Dios y le di 5 consejos para que su matrimonio fuera mejor. Y entonces me dijo, ay, sí, ¿verdad? Sí, ay, pero yo quisiera algo diferente, algo que bendiga mi vida. Vaya, dije yo, así como dicen aquello, saco, ¿verdad? Entonces, sí, ¿verdad? Sí, no, es que esas solo son palabras, pastor, me dijo. Yo lo que necesito es dinero, porque lo que tenemos es deudas, y si no arreglo mis deudas, es de más. Y fue de más porque su matrimonio de todos modos se destrabó. ¿Por qué? Porque pensaba que era dinero y lo que necesitaba es un corazón humilde que pudiese obedecer la palabra del Señor y pudiera aplicar en todas las etapas de su vida. Si a usted solo le interesan las cosas materiales, usted jamás va a apreciar esto que le estoy diciendo. Jamás va a apreciar esto. Jamás va a apreciar que alguien llegue y ore por usted. Jamás va a apreciar que alguien que le ama a usted le dé un consejo, porque usted lo que necesita son cosas materiales, cosas de este mundo. Y quiero decirle, amados hermanos, que la vida espiritual, y óigame esto por favor, reina sobre la vida material. El apóstol Pablo dice que Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Yo la primera vez que leí eso, yo quería pagar una deuda y leí eso, ay no, ¿y cómo hago? ¿Cómo hago? Pero no entendía yo que todo se inició con palabras. Un día el Señor dijo, sea la luz. ¿Y qué pasó? Vino la luz y todo vino a la existencia de la palabra de Dios. Entonces Dios tiene que ordenar la bendición. O sea que tiene que darse la palabra antes que la bendición llegue. Y no hemos aprendido a atesorar la palabra de Dios. Y entonces, amados hermanos, eso no nos trae a nosotros la bendición. Mire cómo dice, mirad cómo oís, porque a todo el que tiene se le dará. Amados, todo el que tiene se le dará. De repente, como nuevo en el Señor, ¿verdad? Esto me rascaba la cabeza y si tengo, me van a dar más. Eso no es el problema. El problema es lo que sigue. Y a todo aquel que no tiene, diga conmigo, no tiene, aún, oiga esto, lo que piensa tener se le quitará. O sea, aún sus planes. ¿Pero a qué se refiere? ¿Se refiere a cosas materiales? No, hermano. El que ya conoce el reino, el que ya escuchó la palabra, Dios le va a dar más palabra para que siga creciendo.
el que no le interesa la palabra y la vida cristiana, aunque diga, ay, después lo voy a hacer, amados, Dios, y óigame, porque Dios no está rogando que usted venga a Él. Dios ya lo trajo aquí. Y usted vino porque es voluntad de Dios que viniera, brother. Pero Dios no está pidiendo favor para que usted lo escuche. Si usted no lo escucha, óigame y ponga atención a esto. Dios mismo va a borrar lo que usted pensaba que iba a hacer en el Señor. Yo voy a hacer tal cosa, después ahorita estoy ocupado en esto. No, brother, se va a borrar. Yo voy a hacer tal cosa un día, pastor, voy a servir, un día, pastor. Va, hermano, aleluya, gloria a Dios, ¿verdad? Yo soy un hombre de fe, hermano, yo soy un hombre de fe. Pero ¿qué pasa? Allá al tiempo, no, pastor, es que no he podido y quizás mejor no. Algunos hermanos hasta piensan que porque ya sirvieron un tiempo se pueden jubilar en el Señor. El día de la jubilación es cuando el Señor nos llévese. Ausentes del cuerpo, presentes al Señor. No hay retiro en el Señor. Por eso es que en la iglesia existe la figura de los ancianos de la iglesia. Porque cuando una persona ya de edad y ha tenido mucho tiempo en el Señor, son las personas más valiosas de la iglesia. Porque nos trasladan primero su experiencia en su vida y segundo su experiencia en el Señor. Iglesia, mire, Dios es tan fiel y Dios quiere bendecirnos. Pero amados, cuando usted se da cuenta que usted no le importa a alguien, usted no es, la falta de interés se vuelve recíproca. Cuando estamos rogando a alguien, ¿y por qué no me llama fulano? ¿Y por qué no viene fulano? ¿Y por qué no hace fulano por estar aquí? Es que fulano, y siempre hay excusas. Mire, hermano, el que quiere, llega, brother. El que quiere, habla. El que gusta de su compañía, le busca. Yo recuerdo, ¿qué terremoto fue, amor? Cuando, no me acuerdo que haya un tremendo terremoto en San Salvador. Y yo preocupado por ella, pues, 1980, algunos que ya no habían nacido. En 1986, tremendo terremoto en El Salvador. Pero mire, no se podía ni conducir porque unas calles se arruinaron y todo eso. Pero yo preocupado por ella, ya éramos novios. Y entonces vivíamos más o menos como a 20 minutos de la casa quizás. Ella vivía como a 20 minutos de mi casa y mire, no podía ni siquiera robarle un carro a mi papá. Y entonces me fui en mi bicicleta y ni siquiera tenía lámpara la bicicleta. Agarré una lámpara, la amarré, me llevé una bolsita de pan francés y ¿cómo se llama? Una ollita con frijoles como pero yo estaba preocupado pues y me voy en la bicicleta y unas cuestas, brother, hasta que llegué. Y ella sorprendida porque llegué. ¿Por qué? Porque me interesaba, porque la amaba, porque la quería ver. Porque la palabra no transforma nuestro corazón. Porque no nos interesa, brother. Porque nos estorba en nuestra vida diaria. Porque no puedo yo ubicarla en mi tiempo o en mis intereses hoy. Y el problema, amados hermanos, que la palabra no es la palabra del pastor. No, usted puede ignorar todas mis palabras y quizás no haya mucha trascendencia si usted no está en una cuestión de servicio aquí en la iglesia. Yo les hablo a los hermanos, ¿verdad? Y le insistía, insisto, con un hermano, y yo siento que ya me van a pagar, como decía mi abuelito, un chollón, ¿verdad? ¿Se entiende eso, verdad? Pero porque me preocupo, brother, me preocupo. Y cuando les escribo les pongo, ¿verdad? No es mi intención molestarla. Cuando la hermana como usted se cambió de estado, ¿verdad? Entonces después regresó y supe que había regresado y entonces le empecé a textear. Y pregunté que si era el mismo número, ¿verdad? Y le dije el nombre. Sí, pero ¿quién es usted? Me dijo. Y entonces ya le dije y comenzamos a recordar y fue alegría cuando regresó a la iglesia, cuando ya estaba aquí de nuevo en California. Pero amados hermanos, mire, usted tiene que interesarse. La Biblia dice que Dios ha puesto en mi corazón y así el corazón de varios servidores
como que nosotros tuviésemos que dar cuenta por su vida espiritual. Pero ¿sabe qué? Yo no tengo que dar cuenta verdaderamente. Es un sentimiento como que yo tuviese que dar cuenta. Por eso es Dios quien le va a dar testimonio a usted. Y escuchaste esto, porque nosotros somos mensajeros del Señor y nosotros queremos que lea el mensaje. No somos como el cartero que solo llega a dejar las cartas, sino que insistimos. Insistimos porque Dios ha puesto ese sentimiento en el corazón. Pero amados hermanos, si a usted no le importa, dentro de poco le va a importar menos. Eso es lo que ahí dice. Dice, y a todo el que no tiene, aún lo que piensa tener. Así es que esos proyectos que usted tiene para dentro de 20 años en el Señor, probablemente ya no existan. Porque no se trata de mañana, se trata de hoy. Se trata de hoy. El pueblo de Israel fue confrontado. El Señor le hablaba, si oyereis sos mi voz, si oyereis soy mi voz, no endurezcáis vuestros corazones. Si oyereis soy mi voz. Pero repito, si no le parece importante, este sermón ya va a terminar. Pero la exigencia del Señor, mirad cómo es. Pongan atención. Valoren lo que están escuchando. Pónganlo en su corazón y trabájenlo. Porque tenemos que dar fruto. La única norma de reconocimiento de nuestra salvación son los frutos. No hay otra. No hay otra. Si alguien tiene SIDA, tiene que hacerse un examen. Si alguien tenía coronavirus, tenía que hacerse un examen. Si alguien es creyente, se puede hacer un examen. Y se lo puede hacer usted. Y no necesita comprar de esas, ¿cómo se llama? De esos tests. No. Solo piense. ¿Quién es usted como creyente? Solo medite. ¿Quién es usted como creyente? Porque si yo pude hacer locura y media por mantener mi relación con quien ahora es mi esposa, nosotros, por mantener nuestra relación con Dios y que no se borre de nuestro corazón los proyectos que una vez tuvimos en el Señor. Amados, tiene que interesarse hoy, no mañana. Perdónenme, quizás esté vivo usted, pero mañana puede ser demasiado tarde. ¿Cuándo vamos a estar completamente seguros, 100% seguros que somos salvos? 100% seguros. Cuando nuestros ojos se abran y veamos el rostro de nuestro Señor. Cuando ya estemos allá. No es que la salvación se pierda. Es que muchos creen que tienen y viven como les da la gana. No valoran a Cristo. No valoran su muerte en la cruz. No valoran sus promesas. Y yo, después de leer la Biblia, yo tengo la íntima convicción de que nadie que no quiera estar en el cielo con todo su corazón va a estar allá. Nadie va a ir al cielo a la fuerza. Usted tiene que desearlo. ¿Y cómo lo desea? Naciendo de nuevo, hermano. Cuando Dios le hace nacer de nuevo. Y por eso, amados hermanos, es que allá en la carta a los Hebreos nos dice que mantengamos la misma vida hasta el final para plena certeza de la esperanza. No se confunda, la salvación no es por obras. Pero yo quiero tener la certeza todos los días de mi vida. Y la única manera de tener la certeza es que usted esté pegado a Cristo, trabajando para Cristo, aprendiendo de Cristo, poniendo mis esperanzas todos los días en Cristo. ¿Qué tan importante es el Evangelio? Busque por favor Romanos capítulo 2, versículo 14. Romanos capítulo 2, versículo 14.
Oiga esto, por favor, y a veces no hemos comprendido el Evangelio. No hemos comprendido lo que representa ni Cristo, ni el Evangelio, ni la vida cristiana. Romanos capítulo 2, versículo 14. Mire lo que dice. Oiga esto. El apóstol Pablo hablando de la salvación de aquellos que no conocen, que nunca han escuchado del Señor. Dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, oiga esto, ¿qué dice? Son ley para sí mismos, versículo 15. Mostrando la obra de la ley, ¿mostrando el qué? La obra de la ley, oiga, la obra de la ley, escrita en sus corazones, dando testimonio, ¿el qué? Su conciencia, y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, es decir, de lo que su conciencia les dice, usted razona una respuesta. Y dice el 16, por favor, en el día, oiga esto por favor, en el día en que Dios, ¿en que quién? Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres. ¿El qué va a juzgar? Los secretos de los hombres, ¿conforme a qué? A mi evangelio. ¿Conforme a qué? Al evangelio. No si usted se portó bien o no. No. Es que si usted escuchó el evangelio verdaderamente o no. Porque no se puede saltar ese pedazo. Estábamos como lo del viernes, no, el que esté libre de pecado que lance la primera piedra. No podía, yo tengo la segunda. No, tenía que aparecer alguien con manos limpias. Y el único que estaba ahí con manos limpias era el Señor Jesucristo. Y por eso es que nadie pudo tirar la piedra. Amados hermanos, todo comienza con el nuevo nacimiento. De allí arrancamos todos. Entonces, amados hermanos, note la importancia del evangelio, note la importancia del mensaje. Ahora, Israel fue juzgado muchas veces por no escuchar. Salmo 81, por favor, versículo 11. Salmo 81, versículo 11. Oiga esto, por favor. Salmo, libro de los Salmos, capítulo 81. Siempre para encontrar los salmos, váyase al centro de su Biblia, brother. Allí lo va a encontrar. ¿Lo tiene ahí? Dice Salmo 81, versículo 11, por favor. Pero mi pueblo, ¿qué dice? No oyó mi voz. E Israel no me quiso a mí. ¿Por qué? Porque no oyó su voz. Y las dos cosas se complementan. Es que yo no quiero ni verlo cuando ya el chico o la chica ya se hartaron de la relación. Es que yo no lo quiero ni ver, no lo quiero oír. Ya lo bloqueé de todas mis redes sociales porque no quiero saber de él o de ella. Pues muchas veces nuestros corazones intentan bloquear a Dios. Vea el versículo 12, por favor. Los dejé, por tanto, oiga esto, por favor, al no oír la voz de Dios, mire lo que Dios hizo. Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón. ¿No me quieres oír? Tu corazón está duro, tu corazón está terco, tu corazón está necio, ¿no me quieres oír? Pues quédate con la terquedad de tu corazón. Y entonces mire, los dejé por tanto a la dureza de su corazón. Caminaron, oiga esto, como muchos, ¿verdad? Caminan en sus propios consejos. Versículo 13, por favor. Oh, si me hubieras oído, mi pueblo, si mis caminos hubieras andado, Israel. En un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Los que aborrecen a Jehová se le habrían sometido y el tiempo de ellos sería para siempre. A la fecha, mis queridos hermanos, Israel rechazó al Mesías. Dios mantiene su promesa protegiendo a Israel. Pero ahorita la viña del Señor ya no es Israel. Cristo apareció y dijo, yo soy la vid verdadera. Y nosotros, dice, y mi Padre es el labrador, todo pámpano que esté con Él da fruto, pero separados de mí
nada podéis hacer. Ahora es la iglesia quien está dando fruto de salvación. Pero todo final, toda destrucción y toda condenación comienza dejando de escuchar la voz, dejando de atender la voz. Y a veces minimizamos las palabras de Cristo y mucha gente pues agarra el modelo de Cristo. No, si Cristo andaba con los pecadores, si Cristo no sé qué, y estos religiosos que no sé qué, a todos está mandando al infierno. Juan el Bautista lo expresó lo que Cristo iba a hacer. Ahora la Biblia dice que Cristo no vino a juzgar, sino a salvar en su primera venida. Pero ahora ya leímos nosotros que a Cristo ha sido cedido todo el juicio. Y mire lo que dice, por favor, Lucas capítulo 3, versículo 15. Porque eso es lo que Cristo va a hacer. El mundo entero ama el testimonio de Jesucristo, pero no su palabra. Y nos juzgan porque no somos como Jesucristo. Porque se les olvida que nosotros, si bien es cierto, seguimos al perfecto, no somos perfectos. Y por más que querramos parecernos a Cristo, la camisa nos va a quedar por toda la vida grande. Pero vamos caminando y escuchamos y atesoramos su palabra. Oiga esto, por favor. Lucas capítulo 3, versículo 15. Como el pueblo estaba en expectativa, se recuerda, aquí Juan el Bautista había aparecido, Juan el Bautista tenía el aspecto que se supone que tenía Elías, y la profecía era que alguien iba a aparecer con el espíritu de Elías, es decir, con la actitud y con el parecer de Elías. Entonces cuando Juan el Bautista apareció, Juan el Bautista no hizo un tan solo milagro, pero había poder en sus palabras y llevaba el bautismo para arrepentimiento. Por ejemplo, ahora tuvimos la charla, pero nosotros, ese bautismo nuestro no es para que se arrepienta, es porque ya se arrepintieron. Entonces Juan el Bautista apareció para preparar el corazón del pueblo de Israel. Entonces, oiga, dice, como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan, oiga esto, sería el Cristo, respondió Juan diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Allí, amados hermanos, lo que está hablando son los dos tipos de bautismo que existen en Cristo. Ahora, cuando alguien recibe al Señor, es bautizado en el Espíritu Santo inmediatamente, desde el momento en que creyó. Pero el bautismo de fuego es la condenación. Es arder en el infierno. Mira lo que dice, por favor, versículo 17. Su aventador está en su mano. Un aventador era una especie de, de rastrillo. ¿Saben lo que es un rastrillo? Una cosa, como un tridente, pues. Y entonces agarraba el trigo con la paja, y como la paja ya estaba por soltarse, cuando cerca de la noche, cuando había más, la brisa marina estaba más fuerte, entonces ellos agarraban y tiraban el trigo con la paja, y entonces el viento hacía que se separaran las semillas, como el trigo como más pesado que la paja, caía de un lado y más adelante se iba la paja. Y por eso la expresión, vea, esa es pura paja, ¿verdad? Ahí, bueno, salvadoreño por lo menos. Entonces dice, su aventador está en su mano y limpiará su era. Oiga esto. Y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. A eso se refiere. O somos bautizados en Cristo o en el fuego que nunca se apagará. ¿Y de dónde viene todo esto? Del oír, hermano. Y esto es tan importante, amados hermanos, tan importante. Cuando el Señor Jesucristo estaba enseñando todavía, no vamos a regresar al texto inicial, María y sus hijos, hermanos del Señor, llegaron a buscar al Señor Jesucristo.
Ellos estaban preocupados como familia de las locuras que andaba haciendo sus hijos, del problema que estaba levantando con los religiosos de Israel y del problema que se podía hacer mayor con el Imperio Romano. Los hermanos de Jesucristo se burlaban de él y le decían: salí, anda ahorita si quieres que te vean. Allí el que quiere que le vean sale en público. Y sabía que a él lo buscaban para matarlo. Entonces, el Señor Jesucristo no estaba despreciando a su familia. Pero cuando María y sus hijos, como le digo, medio hermanos del Señor, se acercaron, y había una gran multitud, ellos no pudieron llegar hasta donde estaba el Señor. Y entonces de boca en boca se le trasladó el mensaje. ¿Cuál era el mensaje? Tu madre y tus hermanos te buscan. Lo lógico se supone que era: permítame un segundo, voy a ver qué quiere mi mamá. Y el Señor Jesucristo no hizo eso, sino que dijo: mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la ponen en práctica. Repito, no fue un desprecio a la Virgen María, a María. Ya no era, no nos metamos en el rollo. No era un desprecio a ella. Era una enseñanza que la familia de Jesús son los que oímos la palabra y la ponemos en práctica. Repito, no somos salvos por obras, pero las obras es el único termómetro que el Señor Jesucristo nos dejó. Y eso no es para que usted se lo aplique a otra persona. A la primera persona que usted tiene que aplicarlo es a usted mismo. Terminemos, por favor, en Apocalipsis, que ahí vamos a terminar, ¿verdad? De todas maneras, pero terminemos en Apocalipsis capítulo 20, por favor. Apocalipsis, capítulo 22, por favor. Porque a pesar de que el mensaje se da, ¿verdad? Algunos lo escuchan, otros no lo escuchan. Al final ya dijo el hermano José: ¿qué vamos a comer? ¿Qué vamos a comer? Pizza. ¿Qué vamos a comer? Pizza, ¿verdad? Ay, sí. Ajá. Ahí vamos a estar comiendo pizza y todo eso. Y también el hermano Oscarito te comprando un pastelito. Chévere, ¿verdad? Pero yo quiero saber si antes de irse a dormir se va a acordar algo de lo que hemos hablado. Porque dice la Biblia que si usted oyó y no reaccionó, o si reaccionó, oiga lo que dice aquí. Versículo 10, 22:10 de Apocalipsis. Y me dijo: no sellas las palabras de la profecía de este libro. Es decir, que Apocalipsis desde que se escribió es un libro abierto. Es un libro que se puede conocer, que se puede entender. A Daniel por un momento le dijo: sella las palabras de esta profecía, porque tenía que venir el Mesías para poderse comprender mejor lo que tenía que pasar, para que el Espíritu Santo nos ayudara a comprender. Entonces dice, y me dijo: no sellas las palabras de la profecía de este libro, porque ¿qué dice ahí? Lo que nos recuerda siempre la hermana Luisi, ¿verdad? Cristo viene pronto. Y ahí dice: el tiempo está cerca. Versículo 11. El que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía, hombre. El que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. O sea, si el evangelio no te hizo nada, seguí, hombre. Si a pesar del anuncio de la palabra de Dios no te importa, dale viaje, dale con todo, no te preocupes. No te preocupes que no es para ti entonces. Pero si es para usted, mi querido hermano, por favor, preste atención. Mire lo que dice el versículo 12, dice: he aquí yo vengo, ¿cuánto? Nos recuerda, pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno, ¿qué dice ahí? Según sea su obra. 13. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Versículo 14. Bienaventurado, diga conmigo, bienaventurado, dígalo, bienaventurado. ¿Cómo puedo, una palabra sinónimo a bienaventurado? Feliz.
Esa es la palabra griega Macario. No quiere decir doblemente bendecido, no quiere decir eso. Quiere decir feliz, es decir, alguien que ha completado, alguien pleno. Entonces dice, bienaventurado los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Versículo 15, mas los perros estarán afuera y los hechiceros, para aquellos que les gustan las brujerías y todo eso, ¿verdad? Los fornicarios, ahí usted toma de su parte si tiene, si no, no. Los homicidas, ¿sabía usted que Juan dice que el que no ama a su hermano, asesino es de su hermano? ¿Cuántos aman al pastor? Sí, amén, todos. Entonces dice, oiga esto, los homicidas, los idólatras. Algunos no vinieron al culto por ver la final de la Copa América, brother. Según sea su obra, brother. No es que va a perder la salvación, no se aflija. Otro día vamos a hablar sobre la perseverancia de los santos, pero sigamos. Dice, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. ¿Y dónde comienza todo? Con el oír. ¿Cómo usted obtiene su eternidad? Oyendo y tomando el mensaje. Yo no sé cómo está viviendo, iglesia. Fíjense que, y estas son palabras de otro pastor, ¿verdad? Pero me parecen muy idóneas. Dice que el venir a la iglesia, oiga esto, definitivamente que no nos hace mejores ni es un signo de que todo está bien. Porque es como ir al hospital, ¿vea? Vamos al hospital, ¿por qué? Porque estamos enfermos, ¿no? Y realmente todos tenemos alguna deficiencia, todos tenemos un problema. Pero el no venir a la iglesia, oiga, póngame atención por favor, el no venir a la iglesia es un indicio efectivo de que algo anda mal. Venir a la iglesia no garantiza que vamos a estar bien, pero venir a la iglesia es parte de la vida del creyente. Pero el dejar de venir a la iglesia es un indicio que algo está pasando, que algo está dormido, que tenemos un problema que no hemos resuelto con Dios, que no estamos confiando y que nuestras pasiones nos están ganando la carrera. Iglesia, hay un juicio para nuestros oídos, para lo que hacemos con nuestros oídos. ¿Qué va a hacer usted? No lo sé. Mi responsabilidad como pastor, como predicador, llega hasta aquí. Pero le digo y le repito lo que le dije la otra vez. Y es una locura de su pastor, pues, que yo sueño. Porque un día nos vamos a ver, si usted es creyente, nos vamos a ver en el tribunal de Cristo. Y ese día es un día en que se va a juzgar y se va a premiar todo lo que hemos hecho, que mientras estábamos en el cuerpo, sea bueno o sea malo, como creyentes. Algunos van a entrar con una gran fama de servidores, pero dice que las obras nuestras van a ser probadas como por fuego. Y yo quiero verlo salir de allí, lleno de galardones, iglesia, lleno de bendiciones. Que usted salga lleno de coronas. Pero si usted ni siquiera asiste al tribunal, es porque hay otro juicio que se va a realizar más tarde, que se llama el juicio del gran trono blanco, para todos aquellos que oyeron la palabra y no hicieron nada con ella. Y no hubo buena tierra donde la semilla germinara. Iglesia, póngase de pie, por favor, y pasen, mis hermanos. Realmente tengo bastantes días de prácticamente darle al mismo sentido de los sermones. Porque ahora es un tiempo donde se juega mucho a ser creyente.
y aprendemos a disfrazar nuestra vida. Y realmente nos podremos engañar nosotros mismos. Acabo de pedir un libro que se llama Del púlpito al infierno, escrito por un bautista. Y como personas que creyeron que ser creyente era ser y no ser. Y todo comienza con el ser que nace del oír. Yo le pregunto a usted, ¿usted escucha? ¿Usted escucha la palabra de Dios? ¿Usted atesora la palabra de Dios? La vida en Cristo, amados hermanos, yo tengo ya como 30 años de ser creyente. Y hay dificultades, ¿no? Pero es hermosa. Saber que en que la tierra tiemble, tenemos a quien adorar, tenemos en quien esperar. Aun cuando ya llegue aquel día, amados hermanos, ya llegue aquel día, cuando nuestros ojitos estén cerrando. Oiga, cuando nuestros ojitos estén cerrando a esta vida, cuando usted ha estado pegado a Cristo, yo creo que a veces es difícil, pues la muerte, a mí lo que más miedo me da de la muerte es cómo vamos a llegar a ella, ese es el problema, ¿verdad? Yo pienso que yo ya estoy listo, pues vámonos ya, o sea, ya estamos, ¿qué más hacer? Todo lo que hacemos ahora ya es como la cereza, ¿no? Y yo entiendo que la corona del cristiano y la vida más hermosa del cristiano no está aquí, está con Él. Pero mientras estemos aquí, oiga la palabra, permite que la palabra dé fruto y gócese de las bendiciones que Dios manda a todos aquellos que tienen fruto. Iglesia,